Te doy la bienvenida a este tutorial. Hoy vamos a explorar una de las herramientas más completas de nuestra plataforma, el módulo de formularios. En este video aprenderás paso a paso a estructurar tus propios formularios desde cero. Además, veremos cómo utilizar la sección de catálogos para agilizar la captura de información y cómo configurar validaciones que garanticen datos precisos y sin errores. Comencemos. Para comenzar, nos dirigimos a la sección de formularios dentro del menú principal. Crear un formulario nuevo es muy sencillo gracias a su estructura modular. Cada formulario se organiza por secciones. Dentro de cada sección podemos añadir filas, y lo genial de esto es su flexibilidad. En cada fila puedes incluir de 1 a 4 componentes, según cómo quieras distribuir la información. Al agregar un componente a cualquier fila, puedes elegir entre una gran variedad de tipos de datos para capturar exactamente lo que necesitas. Entrada de texto o párrafo para respuestas cortas o explicaciones detalladas. Lista desplegable y lista desplegable dependiente, ideales para categorizar opciones. Fecha y hora, para programar o registrar momentos exactos. Opción múltiple y casilla de validación, para selecciones rápidas. Lista de validación para controlar las opciones permitidas. Subida de archivos para adjuntar documentos, imágenes, entre otro tipo de archivo. Al agregar un componente, se abrirá un formulario de configuración. Todos los componentes comparten 3 ajustes básicos. Primero, debes ingresar el nombre de la propiedad y seleccionar su tipo, ya sea booleano, texto o número. Esto define la clave con la que se utilizará el valor dentro de los nodos de ejecución. Segundo, debes colocar la etiqueta, que es el texto visual que orientará al usuario sobre qué debe ingresar. Y tercero, puedes definir si el campo es obligatorio para culminar el registro. Además, cada componente tiene especificaciones propias. Por ejemplo, en la entrada de texto podrás agregar un texto indicativo a modo de ejemplo, definir una expresión regular para validar la información y elegir si quieres guardar los datos encriptados en la base de datos. El siguiente tipo es el componente párrafo. Al igual que en la entrada de texto, aquí también puedes incluir un texto indicativo para guiar al usuario. La diferencia principal es su aspecto visual en el formulario final. El componente párrafo se mostrará con un área de texto más amplia y con mayor número de filas. A continuación, revisemos las listas desplegables. Para esto contamos con 2 tipos de componentes, la lista desplegable estándar y la lista desplegable dependiente. En una lista desplegable estándar, únicamente debes elegir uno de los catálogos que hayas creado previamente en la aplicación. También podrás definir si las opciones se ordenarán de forma alfabética o siguiendo el orden por defecto del catálogo. Por otro lado, en la lista desplegable dependiente, la diferencia principal es que primero debes seleccionar a qué campo lista del formulario estará vinculada. Al elegir esa lista padre, el sistema te permitirá seleccionar uno de sus catálogos hijos y definir también su criterio de ordenamiento. Antes de continuar con los demás componentes, hagamos una pausa para explorar la sección de catálogos. Dirigiéndonos al menú principal y seleccionando Catálogos, encontraremos todas las listas disponibles para usar en la plataforma. Desde aquí podemos crear nuevos catálogos y agregarles elementos de forma sencilla. Además, podemos enlazar catálogos entre sí. Al crear un catálogo hijo, sus elementos quedan asociados a una opción específica del catálogo padre. Esto nos permite estructurar un árbol de catálogos y elementos con un nivel de profundidad N, adaptable a cualquier necesidad. Finalmente, para organizar las opciones dentro de un catálogo, solo debes hacer clic sostenido en el icono de mover y arrastrar el elemento hacia la posición deseada. Retomando la configuración de componentes, el siguiente tipo es fecha y hora. La característica principal de este campo es que te permite elegir el formato en el que deseas capturar la información. Cuentas con 3 opciones disponibles: solo fecha, fecha y hora, o únicamente hora.
Según el formato que selecciones, la entrada en el formulario se adaptará automáticamente para facilitar al usuario la selección exacta del día, la hora o ambos. Ahora pasemos a los componentes de opción múltiple y lista de validación. Ambos funcionan de manera muy similar, permitiéndote definir una lista de respuestas directamente en la configuración del campo. La diferencia principal está en la cantidad de respuestas permitidas. En la opción múltiple, el usuario solo podrá elegir una alternativa única. Por su parte, en la lista de validación se podrán seleccionar una o varias opciones al mismo tiempo. Para configurarlos, completa la información general y haz clic en el botón Agregar opción o Agregar selección. Al hacerlo, se habilitará un campo de texto donde podrás escribir el nombre de cada alternativa. Puedes repetir este proceso cuantas veces necesites para construir la lista. Ten en cuenta que, si marcas cualquiera de estos componentes como obligatorio, el usuario deberá seleccionar al menos una respuesta para poder completar el registro. El siguiente componente es la casilla de validación. Su función principal es obtener un valor booleano, es decir, un resultado de verdadero o falso. Al configurarlo, debemos ingresar un texto descriptivo que le indique de forma clara al usuario qué está aceptando o confirmando al marcar la opción. Un detalle muy importante: si activas la opción de obligatorio para este componente, la casilla deberá estar marcada obligatoriamente para poder finalizar el llenado del formulario. Para finalizar la sección de componentes, tenemos la opción de Subida de archivos. Al igual que en los casos anteriores, podemos asignar una etiqueta y un texto indicativo para guiar al usuario. Sin embargo, este componente cuenta con dos configuraciones fundamentales: el tipo de archivo permitido y el tamaño máximo. En el tipo de archivo, por defecto, se permite cualquier formato, pero puedes restringirlo según tus necesidades a archivos comprimidos, documentos, PDF, audio, video o imágenes. Además, puedes limitar el tamaño máximo eligiendo la unidad entre kilobytes, megabytes o gigabytes, con un límite de hasta 10 gigabytes por archivo. Por último, si activas la opción de obligatorio, el usuario estará obligado a adjuntar el documento para poder finalizar el formulario. Para finalizar este módulo, revisemos algunas opciones generales de gestión. Una vez que tu formulario esté construido, debes marcarlo como público para que esté disponible y pueda utilizarse dentro de la sección de flujos. Si necesitas realizar cambios estructurales, como eliminar un campo, fila o sección, primero deberás despublicar el formulario. Un punto muy importante es que la plataforma protege la integridad de tus datos. Si eliminas un componente, los registros completados anteriormente por los usuarios mantendrán la información intacta en las vistas de reporte. También puedes ajustar el diseño de tu formulario en cualquier momento. Solo debes acceder a la opción de Ordenar para mover secciones, filas o componentes a la posición deseada. Por último, desde el listado principal de formularios, podrás renombrar cualquier registro o duplicarlo para usarlo como plantilla base en nuevos proyectos. Para finalizar esta sección, hagamos un breve repaso de los puntos clave que hemos revisado sobre la creación y configuración de formularios. Primero, aprendimos que la estructura es completamente modular. Organizamos el formulario mediante secciones y filas adaptables que admiten de 1 a 4 componentes según el diseño requerido. Segundo, definimos los ajustes generales de cada componente, asignando su clave técnica, la etiqueta visible y si el campo es obligatorio u opcional. Tercero, vimos cómo conectar catálogos y listas dinámicas, incluyendo listas dependientes, padre-hijo y estructuras jerárquicas tipo árbol con arrastrar y soltar. Y finalmente, revisamos las reglas de validación y seguridad desde formatos de fecha y hora hasta expresiones regulares y encriptación en base de datos para información sensible. Recuerden que una buena planificación inicial garantiza que la captura de datos sea fluida para el usuario e íntegra para el sistema.